acerca de los incendios forestales que en estos momentos se están produciendo en nuestro país. Se encuentra con nosotros el director de la carrera de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Científica del Sur, el señor Alfonso Lizarga. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, estos incendios forestales, ¿cuáles son las principales causas? Hablábamos hace un momento con el señor James Plenge y nos decía que tendría que ver con el cambio climático. ¿Es así? Sí, uno de los incendios forestales se generan por dos razones. Las condiciones del clima, en los cuales se eleva la temperatura, la falta de lluvias, y eso en muchos lugares del mundo prestan las condiciones para que haya incendios naturales. Y estos incendios naturales, bueno, generan devastaciones en áreas silvestres, muchas veces protegidas o no protegidas por el Estado, o propiedades privadas también, ¿no? Pero los incendios también se generan por una mala práctica agrícola, que en el caso del Perú es la mayor de las veces. Una mala práctica agrícola que se ha generalizado en muchos lugares del país, que debe ser erradicada, y aquí la labor del Estado es importante a través de la educación, la capacitación y la prevención, inculcando las buenas prácticas agrícolas. Esa mala práctica se refiere a, digamos, incendiar el campo. Específicamente es a la quema, ¿no?, adrede de los rastrojos vegetales con la finalidad de tener los campos limpios para las próximas cosechas. Entonces, es una práctica totalmente nociva, contaminante, contamina el medio ambiente, se pone en riesgo la vida de las personas, se pueden generar incendios, esto genera una pérdida en flora y fauna, etcétera. Ahora, ¿nosotros estamos preparados para poder controlar estos incendios forestales? Es bastante difícil además controlarlos, ¿no? Hemos visto en otros países, por ejemplo, que también los bomberos se tardan días para bueno, poder... sí, los incendios no son fáciles de controlar en las zonas abiertas, donde las condiciones son propicias para que se den. Sin embargo, existen especializaciones de personas que se encargan de apagar los incendios forestales, los bomberos forestales. En el Perú tenemos organismos adscritos al Ministerio de Agricultura, como por ejemplo el CERNAM, que vela y cuida y protege las áreas naturales protegidas, que han hecho un excelente trabajo en los últimos años, y he sido testigo de que ellos se capacitan mucho en estos temas, pero es insuficiente cuando se da el hecho del incendio, porque requiere toda una estrategia, una maquinaria, requiere inversión de dinero, requiere una logística especial que muchas veces el Estado no la tiene. Sí, bueno, si los bomberos, digamos, que no están especializados o que no son bomberos forestales tienen problemas, nos imaginamos que los bomberos forestales también. Exacto. Ahora, los incendios son fenómenos eventuales. El problema es cuando son organizados o son provocados a veces por una mala práctica, que es donde sí se puede controlar, que es la mayoría de los casos. En el caso de los incendios forestales, como decía hace un momento, se requiere que el tema del incendio forestal, además de las condiciones en las que se manifiestan, sabiendo que el cambio climático favorece la generación de estos incendios, se requiere entonces que entre dentro de los procesos de planificación en los diferentes niveles del Estado. Tiene que haber una prevención, ¿no es cierto? Inculcar de pronto a los campesinos a que no hagan más esa mala práctica. Exacto, definitivamente. Los agricultores, las entidades, los gobiernos locales, gobiernos regionales, tienen que tener dentro de su planificación el hecho de que es posible que suceda un incendio forestal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los incendios forestales naturales, ¿no?, los que no están provocados por malas prácticas? Es algo que, bueno, hemos estado conversando que ocurre normalmente, pero ¿hay alguna forma de prevenirlo? Bueno, los pronósticos es que el cambio climático va a ir acelerándose con el tiempo si es que los gobiernos, los países no toman decisiones concretas. Definitivamente va a haber un proceso de aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que las posibilidades de que haya más incendios forestales van a ser más frecuentes en el futuro. Entonces... no se puede prevenir, es muy difícil. Es bien complicado, es bien complejo, pero hay que estar preparados para poder afrontarlos técnicamente. Ahora, hablemos un poco de la flora y la fauna, y eso está diciendo que estos incendios obviamente perjudican. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la fauna en un lugar
en el que se está incendiando el... Por ejemplo, si el lugar, como está pasando, un incendio como lo que está pasando en el norte, agarra áreas naturales protegidas, sean estatales o privadas, se pierde un importante material de flora y fauna que es endémico y único muchas veces para el mundo. Ajá. Y que se encuentra solamente está circunscrito a determinados ecosistemas. Entonces, un incendio de estas magnitudes puede generar mucho daño en pérdida de biodiversidad, con el costo que tiene la biodiversidad, que muchas veces no se le ve desde el punto de vista monetario, pero tiene un valor importante porque cada vez que se pierde parte de la diversidad, se pierde parte de nuestra vida. Y es muy difícil recuperarlo después. Por supuesto, los ecosistemas, dentro de los ecosistemas, uno de los elementos más importantes, y ahí veo las tomas, son los árboles. Sí, claro. Y un árbol demanda años, demanda estrategias, y genera microclimas que ayudan a que determinado tipo de flora y fauna también se desarrolle, ¿no? Las aves también migrarán, me imagino. ¿Usted se imagina un bosque sin aves? Entonces, cuando tenemos un incendio, se pierden muchos elementos importantes, las aves migran, las aves se espantan, se pierde mucho material genético también, ¿no? Bien, ojalá que se pueda quitar estas malas prácticas, porque al parecer habría iniciado por eso en nuestro país. Sí, ojalá que el gobierno ponga mucho más énfasis en la educación, en la capacitación, en las buenas prácticas agrícolas, en la cual, que es una de las cosas que muchas personas venimos diciendo desde hace mucho tiempo, la quema debe ser eliminada de este tipo de prácticas en el Perú. Bien, muchas gracias, señor Lizarraga, por haber venido aquí a poner el Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos.